Un texto antiguo, poco conocido actualmente, pero que fue famoso del siglo XVI al XVIII, es la Tabla de Cebes, atribuida a Cebes, discípulo de Sócrates y personaje en algunos diálogos de Platón. La obra es una alegoría de la vida humana. Se cuenta que unos forasteros pasan por el templo de Cronos y encuentran una curiosa tabla pintada, que no sabían cómo interpretar. Había una gran multitud y muchas mujeres en ella. Entonces aparece un anciano y uno de ellos le pide que les explique el significado de la tabla. El anciano les dice que no hay ningún inconveniente y que si prestan atención y comprenden lo que se dice, serán sensatos y felices, y si no, se volverán insensatos, infelices, crueles, ignorantes y llevarán una mala vida. Dice: el asunto que nos propone es el siguiente: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida? ¿Y qué no es ni bueno ni malo en la vida? Si uno no lo comprende, perece, poco a poco va siendo destruido a lo largo de toda su vida. Pero si, por el contrario, alguien lo comprende, se salva y es feliz durante toda su vida. Y señalando el cuadro dice: este lugar se llama la vida, y esta gran muchedumbre que está junto a la puerta son los que van a entrar en la vida, y el anciano que está en pie en lo alto, con un papel en una mano y como señalando algo con la otra, ese se llama el genio. Ordena a los que van entrando lo que han de hacer cuando entren en la vida, y les muestra por qué camino deben andar. Primero se presenta a la falsedad, que se encuentra sentada en la entrada general de la vida, con un vaso en la mano. Dice el anciano: se llama falsedad, la que engaña a todos los seres humanos, da de beber a los que van entrando en la vida. ¿Y en qué consiste la bebida? Consiste en el error y la ignorancia. Todos beben del error, pero unos más y otros menos. En segundo lugar presenta a las opiniones, los deseos y los placeres. Dice que cuando entra la muchedumbre, éstas se les echan encima y se abrazan a ellos, y después se los llevan. Y todas prometen que los conducirán hacia lo mejor y hacia una vida feliz y provechosa. Y ellos, por culpa de la ignorancia y el error que bebieron de la falsedad, no descubren cuál es el verdadero camino en la vida, sino que andan errantes al azar, van dando vueltas sin dirección fija. En tercer lugar se presenta a la fortuna, que indica que no solo está ciega y loca, sino también sorda. Pregunta: ¿qué es lo que les da que tanto se alegran los que lo reciben y lloran los que lo pierden? Lo que la mayoría de los hombres consideran cosas buenas. Pregunta: ¿y cuáles son esas cosas? Evidentemente la riqueza, la reputación, la nobleza, los hijos, el poder, los reinos y todo lo que se parece. En cuarto lugar presenta al desenfreno, la insaciabilidad y la adulación, que dice que están arregladas como rameras. ¿Qué hacen? Observan a los que han recibido algo de la fortuna. Afirma el anciano que se les echan encima y se abrazan a ellos y los adulan y les piden que se queden con ellas, diciéndoles que llevarán una vida agradable y sin trabajo y sin ningún sufrimiento. También menciona otros personajes como el castigo, la tristeza, la aflicción y el lamento. Luego presenta a la pseudoeducación. Dice: ¿no ves una mujer que está parada que parece muy limpia y muy bien arreglada? A esa la llaman educación los hombres simples y vulgares, pero no lo es, sino que es la pseudoeducación. El joven pregunta: ¿quiénes son esos hombres que van y vienen por fuera del recinto? El anciano contesta: son los amantes de la pseudoeducación, que están engañados y creen que tratan con la verdadera educación, que prácticamente incluye a todos los profesionales de la época. El anciano advierte que ni la ignorancia, ni la insensatez, ni la opinión, ni la maldad en general se apartan de ellos, hasta que rechacen a la pseudoeducación y entren en el camino verdadero y beban de su fuerza purificadora. Pero mientras permanezcan junto a la pseudoeducación, nunca se verán libres ni les faltará desgracia alguna. El forastero pregunta: entonces, ¿cuál es el camino que conduce a la verdadera educación? El viejo dice: ¿ves aquel lugar en la parte de arriba en la que no vive nadie sino que parece que está desierto? Ese es el camino que conduce a la verdadera educación. Cerca están la constancia y la moderación, que infunden valor para llegar a la verdadera educación. Presenta a la verdadera educación como una mujer hermosa y de rostro sereno, ya de cierta edad, con un vestido sencillo y sin adornos, que está acompañada por un lado de la verdad y por el otro de la persuasión. La educación está en la entrada del recinto, a lo que sería algo así como el paraíso, donde están las virtudes y la felicidad. La educación purifica o limpia a los que logran llegar a ella, y después, cuando están ya purificados, los lleva a ese estado junto a las virtudes, la morada de la felicidad. El anciano explica: es como si alguien se hallara fuertemente atacado por una enfermedad, y al ir al médico, primero expulsase las causas del mal por medio de purgas, para recuperar la salud y sanar. De esa manera, la verdadera educación sana y sirve para expulsar los males de los que llegan.
¿Y qué males son esos? La ignorancia y el error que bebió de la falsedad y la jactancia, y el deseo y la intemperancia, y la cólera y la avaricia, y todo aquello de lo que se llenó en el primer recinto, el recinto o nivel de la falsedad y la pseudoeducación. Cuando están purificados y sanados van a ese paraíso junto a las virtudes, que son en primer lugar la sabiduría, acompañada de sus hermanas, valor, justicia, honestidad, sensatez, modestia, libertad, templanza, apacibilidad. Las presenta como un coro de mujeres ordenadas y que llevan vestidos sin coquetería y sencillos. El forastero pregunta, ¿y cuando éstas reciben a uno, a dónde lo llevan? El anciano contesta, con su madre, la madre de las virtudes, que es la felicidad. La felicidad está ubicada en el nivel más elevado del cuadro, de la vida. Dice que es una hermosa mujer serena, sentada en un trono elevado, vestida como una dama y con sencillez. La felicidad y las demás virtudes coronan a los que llegan a ese nivel más alto como a vencedores de combates y peligrosas fieras. Esos triunfos fueron contra fieras malignas como la ignorancia y el error. Luego a la tristeza y al lamento y a la avaricia y a la intemperancia y a toda la restante maldad. A todas ellas ahora las domina, y no es dominado como antes. Por eso a los vencedores les coronan con una diadema que simboliza la fuerza de la felicidad, que está en uno mismo y no en otras cosas. Después de esto, las virtudes les muestran la condición lamentable en que aún viven los que están en los recintos o niveles inferiores que ellos ya superaron. Dice, andan errantes y son llevados como subyugados por enemigos, no son capaces de liberarse a sí mismos de esas desdichas. Dice que a los que llegan al nivel más alto ya no le pueden dañar ni la aflicción, ni la tristeza, ni la intemperancia, ni la avaricia, ni la pobreza, ni ningún otro mal, pues a todos los domina y está por encima de todo lo que antes le afligía. También se refiere a algunos que se encaminaron pero no pudieron llegar a la educación, o que fueron rechazados por su debilidad. Dice, van y vuelven sobre sus pasos, en un estado de ánimo miserable y desdichado. Otros que tuvieron miedo y no subieron hasta la constancia, van y vuelven una y otra vez y andan errantes. Luego explica el rol del genio que estaba ubicado al principio en la entrada de la vida, al otro lado de la falsedad. Y así como la falsedad seduce a todos, el genio cumple con dar algunas advertencias, que pocos escuchan. En primer lugar manda a que no confíen en la fortuna, y que no se admiren de ella, y que vayan en busca de un don firme y seguro, que es el que obtendrán de la educación, la verdadera educación, si se encaminan a ella. El genio manda a que se alejen de la intemperancia y de la vida inclinada a los placeres sensuales. Advierte que el que actúa fuera de estas recomendaciones o las desoye, perece. En cuanto a la pseudoeducación, el genio no aconseja evitarla, sino al contrario, tomar de ella lo que sea necesario como una provisión, teniendo siempre como objetivo final la verdadera educación. Podría parecer contradictorio que el genio no ordene evitar la pseudoeducación, que es una falsa educación, pero tampoco dice que sea indispensable pasar por ella, sino que en lugar de entenderlo todo por uno mismo, con ella puede ser más fácil. Es cierto, pues la pseudoeducación representa la educación oficial, convencional o seguida por las mayorías, por eso incluye casi todas las profesiones. Pregunta el forastero. ¿Y los conocedores de esas ciencias no tienen ninguna ventaja para ser mejores que los otros hombres? El anciano responde, obviamente que no, pues nada impide saber de letras y tener toda clase de conocimientos, y ser borracho, intemperante, avaro, injusto, traidor e insensato en grado máximo. En efecto, uno puede ser profesional, pero también todo eso. Terminando la obra sobre la riqueza, como conclusión, se dice que no es la riqueza lo que hace ser honestos, sino la educación, que la riqueza tampoco es un bien, sino ayuda a los que la poseen a ser mejores, y que por tanto a algunos ni siquiera les conviene ser ricos. Por último, sobre la vida y la muerte, entre una vida mala y una muerte buena, el autor reflexiona. ¿Qué es preferible, una vida mala o una muerte bella y valerosa? Desde luego que una muerte bella. Por consiguiente, la muerte no es un mal, pues muchas veces es preferible la muerte a la vida. Así afirma que la vida no es un mal, sino la mala vida. Sin duda, Cebes aprendió esto de su maestro Sócrates. Lo mismo pensaban sus otros discípulos, Platón y Antístenes, también Diógenes.